Buenas noches, hermanos, buenas noches. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, bastante peludo en algunos aspectos, ¿verdad? Que muchos no queremos tocarlo, muchos no queremos hablar de él, pero el Señor manda que lo podamos hacer y que lo hagamos siempre buscando conocer cuál es su voluntad. Así que vamos a orar y que sea Él el que nos dirija. Padre, gracias por este día, gracias por permitirnos, Padre, estar aquí, venir y conocer de tu palabra, Señor. Yo te quiero pedir porque me uses, porque puedas hablar a través de mí, que este tema pueda ser de mucha ayuda para nosotros, Señor, para aclarar algunas dudas, para aclarar esas cosas que a veces malinterpretamos. Y bueno, que sea tu palabra, Dios, la que nos redarguya y que nos ayude a tomar la decisión correcta cuando se trata de dar, Señor. Así que te dejamos este tiempo en tus manos. Usa, Señor, usa este tema para que nosotros podamos ser mejores hijos tuyos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos han escuchado esta famosa frase, verdad? Que aquí en República Dominicana, muchos dominicanos, a los que le he preguntado, se jactan muchas veces de que es bien propia de ellos y que, bueno, y es una frase muy fuerte, ¿verdad? En el sentido de que dice, el que da lo que tiene a pedir se queda, ¿verdad? Y hoy queremos ver si esta frase realmente es una verdad o es una mentira disfrazada de verdad, ¿verdad? Como es nuestra serie, ¿verdad? Mentiras que no son verdaderas. Queremos ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice y dejar a un lado todas esas frases o ideas que han sido puestas por humanos, no por Dios. Entonces, bueno, hablando de esto, ¿verdad? De esta frase, que muchos la toman como una frase que es real, ¿verdad? Y muchos creen que así es, que cuando damos, nos quedamos, damos lo que tenemos, nos podemos quedar a pedir, ¿verdad? O que vamos a sufrir escasez o va a suceder algo. Ahora queremos ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Y principalmente el dar es un don espiritual, ¿verdad? Como todos sabemos, el Espíritu Santo fue el que repartió los dones como Él quiso. Y a nosotros, como iglesia, algunos nos dio el don de predicar, el don de hablar en lenguas, el don de sanar y el don de dar, ¿verdad? Así que vamos a hablar al respecto de eso, pero esto no quiere decir que si yo soy el que tengo el don de dar, soy el único que soy llamado a dar. No, la Biblia nos enseña que el dar y dar generosamente es para todos, ¿verdad? Así que el mayor ejemplo es Dios, el mayor ejemplo de esto es Dios. Él dejó ese ejemplo para que nosotros pudiéramos desear seguir sus pasos, ¿verdad? Y podemos verlo esto en Romanos 8:32, que nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? O sea, Dios no escatimó a su Hijo, Dios no nos negó a Jesucristo. Él entregó a su Hijo y lo entregó por amor a nosotros, ¿verdad? Y eso es una característica de dar, el amor, ¿verdad? Y Dios nos da, y no solamente nos da, sino que Dios nos da generosamente. Y Él quiere que lo imitemos, Él quiere que nosotros busquemos imitarlo, imitar lo que Él hace, ¿verdad? Y la verdad que hay varios factores que impiden que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Ser generosos, dar, ¿verdad? Y estos factores influyen en nuestra manera de hacer las cosas. Y uno de esos factores es que no somos generosos por naturaleza. Eso es real. Nosotros no nacemos con ese deseo de dar, con ese deseo de compartir las cosas. Vemos a los niños pequeños cuando les damos algo,
y otro niño quiere coger ese mismo juguete, ellos lo toman y no lo quieren dar, porque el dar no está en nosotros, no nacemos con eso por naturaleza, ¿verdad? Y el número 2, el mundo nos ha predispuesto a que no demos, ¿verdad? Podemos ver situaciones que día a día suceden en nuestra vida, y algo que le pasó a mi esposa. Nosotros, bueno, en nuestra casa llega mucha gente, bastante gente a pedir cosas, ¿verdad? Y un día llegó alguien, ¿verdad? Una señora llegó y le pidió dinero a mi esposa, ¿verdad? Entonces, bueno, mi esposa no tenía dinero en ese momento, y entonces lo que hizo fue, bueno, la dejó en la puerta y fue hacia adentro de la casa y a buscar, cogió una funda y empezó a ponerle comida, víveres y cosas, ¿verdad? Y para dárselo. Y entonces la señora, en cuanto vio que venía mi esposa con los víveres y esas cosas, se fue y enojada le dijo, yo no quiero eso, yo quiero dinero, ¿verdad? Entonces mi esposa simplemente, es lo que yo tengo, no te puedo dar más, ¿verdad? Entonces estas cosas nos hacen a nosotros estar predispuestos a dar, y nos hacen pensar de que la gente solo anda interesada en otras cosas, ¿verdad? Y definitivamente que esto nos afecta nuestra manera de dar. Y una de las cosas que también nos afecta en cuanto a dar es el desconocer la palabra de Dios, desconocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y es que la verdad que cuando nosotros desconocemos la palabra de Dios, no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y la verdad que el deseo de Dios es bendecirnos. Y cuando Él pone el ejemplo de dar a Jesucristo para salvarnos, dar en amor, también nos hace pensar el hecho de que, wow, cuando yo doy, lo doy con amor y lo doy siguiendo el ejemplo de Dios. Y definitivamente cuando desconocemos eso, desconocemos lo que Dios hizo por nosotros, no podemos dar porque desconocemos eso. Y eso es lo que vamos a buscar hoy conocer, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios dejó en su palabra para nosotros, ¿verdad? Y una de las cosas principales es que, bueno, Dios nos dio el ejemplo con Jesucristo. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo? Venir a morir en la cruz para pagar todos nuestros pecados. Entonces, cuando tú entiendes eso, que Jesucristo vino a morir para pagar todos tus pecados pasados, tus pecados presentes, tus pecados futuros, Él ya los pagó en la cruz. Él murió para que podamos tener vida eterna. Y no solamente es eso, sino que tengamos una vida en abundancia, bendecida, porque ese es el deseo de Dios. Y algo muy importante es que si tú hoy no has conocido el amor de Dios, si tú no conoces el regalo de Dios, yo te invito a que tú puedas conocerlo, que tú puedas entender la magnitud, lo que significa la muerte de Jesucristo para tu vida, para nuestra vida. El hecho de que Él haya muerto en esa cruz para pagar todos tus pecados. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es recibirlo, aceptarlo como nuestro Salvador personal, como nuestro único Salvador personal, ¿verdad? Aceptarlo, decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que no puedo salvarme por mí mismo y vengo ante ti en humildad y reconozco que tú eres el Señor, que tú eres el único que puede rescatarme. Y decirle eso, ¿verdad? Decirle eso, yo creo que Jesucristo murió en la cruz y pagó todos mis pecados. Yo creo eso y lo recibo, porque también la Biblia nos enseña de que no solamente tenemos que creer, sino que recibirlo, recibir ese regalo, ¿verdad? Dice que a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto yo lo he predicado muchas veces. Cuando nosotros no tenemos a Dios, simplemente somos como un árbol, somos como una planta, somos como un ave que anda en el cielo, simplemente somos creación de Dios. Pero cuando aceptamos el regalo de vida eterna de Jesucristo, cuando lo tomamos para nosotros, pasamos de ser una creación a ser hijos de Dios. Y eso es lo que
cambia nuestra vida. Dice que ya no estamos muertos, sino que hemos pasado de muerte a vida, ¿verdad? Y entonces cuando entendemos eso, podemos entender por qué Dios da, podemos entender ese ejemplo que Dios nos dejó, ¿verdad? Ese ejemplo que Dios hizo para nosotros, que fue Jesucristo. Entonces, cuando entendemos la magnitud del amor de Dios, podemos entender el hecho de dar, ¿verdad? Y en Mateo 5:45 dice que para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios no hace excepción de personas, que Dios nos da a todos y nos da con generosidad. Nos da porque simplemente Él nos ama, ¿verdad? Nos ama de tal manera que da sin reproche, ¿verdad? Y Él ha sido generoso con todos y desde siempre. Él nunca ha cambiado, Él no cambia, Él no se mueve. Como dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Y esto quiere decir que no hay nada que tú y yo podamos hacer para cambiar a Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para mover a Dios. Yo me muevo y mi sombra se mueve. Yo hago que mi sombra se mueve por la luz, ¿verdad? Pero yo no puedo hacer que Dios cambie, ni puedo hacer que Dios se mueva. Él es así. Él es Dios. Y Él ha decidido darnos y darnos generosamente, ¿verdad? Y la generosidad es una expresión tangible del amor. La generosidad es una expresión tangible del amor. Y solamente lo podemos entender cuando entendemos el amor de Dios para nosotros. Como les decía, el amor de Dios se mostró hace más de 2000 años, cuando Jesucristo vino al mundo a pagar nuestros pecados. Si tú crees eso, te aseguro que tú puedes experimentar entonces la oportunidad de dar, la oportunidad de poder servir a otros, ¿verdad? Y como les dije anteriormente, algunos hermanos reciben el don de dar, pero las Escrituras también dicen que cuando damos tenemos que hacerlo con generosidad. ¿Por qué esto? Porque la generosidad, el dar y la generosidad son dos cosas que no siempre van juntas, ¿verdad? Yo puedo dar, pero no estoy dando generosamente. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros demos y que demos generosamente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que buscar hacer esas dos cosas, dar y dar generosamente, ¿verdad? Vemos en las Escrituras que es un mandato para todos, el dar y el ser generoso es un mandato para todos, ¿verdad? Y Dios manda que seamos generosos. En Mateo 5:42 dice, al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Y este es un verso bien controversial porque nos dice claramente, al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Y esto es real, ¿verdad? Nosotros por naturaleza venimos y cuando vemos que un hermano viene hacia nosotros, ya sabemos que él viene a pedirnos, ya sabemos que lo intuimos. Y tendemos a huir, tendemos a salir del lugar donde estamos porque no queremos dar, porque no queremos prestar, ¿verdad? Y aquí se nos manda que te pida que le des. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Y es natural en nosotros el dar la espalda a las personas que necesitan, porque simplemente no hemos entendido el amor de Dios, no tenemos a Dios en nuestro corazón, o porque también no es natural en nosotros. Y en Deuteronomio 15:10 dice, no seáis mezquinos, sino generosos, y así el Señor tu Dios bendecirá todo tu trabajo y todo lo que emprendas. Y dice algo muy interesante, dice en el 11 dice, gente pobre en esta tierra
siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Y me llama la atención el hecho de que lo pone así. Uno, que seas generoso con tus hermanos hebreos, o sea, que seas generoso con tu familia en la fe, pero también que no tengas excusa para decir solo con mi familia en la fe, no, sino que con los pobres y necesitados de tu tierra. Y se nos ordena, dice, te ordeno, ahí está claro, te ordeno que seas generoso. Se nos manda que seamos generosos, a que demos y que demos con generosidad. En 2 Corintios 9, 8, 11 dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Y el 9 dice, como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Y aquí podemos ver otra vez la generosidad de Dios. Dice que Él nos va a proveer, no nos va a dejar con las manos vacías. Dice, Él va a proveer con generosidad todo lo que necesitemos. Y todo lo que necesitemos no solamente es en la parte económica, no solamente es en lo monetario, sino que en todo sentido. Entonces dice, siempre tendremos todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Ahora, mi pregunta es, con estos versos, con esto que está diciendo aquí, ¿qué es lo que está sucediendo con nosotros? Que a veces no tenemos para el agua, para comprar agua, no tenemos para dar muchas veces. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy siendo generoso? ¿Estoy solamente dando por dar? Porque aquí uno es que tenemos que ser generosos y Dios va a darnos. Tenemos que dar generosamente. Esa es la forma. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitemos. Eso es. Y no se queda ahí. Sigue, continúa en el versículo 10. Dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. O sea, es Dios el que nos provee, es Dios el que nos da. De la misma manera, dice, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Wow, qué bueno es Dios, aún en ese aspecto. Dice que va a producir una gran cosecha de generosidad en nosotros, ¿verdad? Él va a proveer, Él es el que provee, Él es el que nos da. No tenemos que tener miedo de dar y dar generosamente. Él es el que nos va a dar, Él nos va a proveer y va a producir esa cosecha de generosidad en nosotros. O sea, que vamos a poder recibir de la generosidad que nosotros hemos dado, vamos a recibir también generosamente. Y en el 11 dice, efectivamente, o sea, así va a ser. Serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. O sea, el deseo de Dios es que nosotros podamos ser generosos y Él nos provee y nos da para que podamos ser generosos. No tenemos que buscar por otro lado, simplemente su bendición va a estar allí. Y dice, y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, dice, ellos darán gracias a Dios. Y esto es algo que si miramos bien todo esto, el propósito de dar, el propósito de ser generoso, es única y sencillamente que Dios sea glorificado, ¿verdad? Y con esto quiero que podamos entender y ver los resultados de ser generosos. Porque si no nos damos cuenta de qué es lo que sucede cuando nosotros damos y cuando somos generosos, entonces no estamos haciendo nada. Pero por eso quiero que veamos los resultados de ser generosos. Lo vamos a sacar de una manera que podamos entender de que, wow, cuando yo doy, número uno, soy bendecido. Y Proverbios 22:9 dice, el que es generoso será bendecido,
pues comparte su comida con los pobres. Y este solo es un verso que puse ahí para dar un ejemplo, pero hay tantos versos que hablan de la bendición que es para nosotros. Vamos a ser bendecidos cuando somos generosos. El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. Y número 2, seremos enriquecidos y Dios será alabado. Como leímos hace poco en 2 Corintios 9:11, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que la necesiten, ellos darán gracias a Dios. O sea, Dios va a ser alabado con nuestras acciones, por nuestras acciones. Dios será glorificado. Y como les decía, el propósito de Dios en ayudarnos a ser generosos, el propósito de Dios en enseñarnos a ser generosos, es que Él sea glorificado, que Él sea exaltado por lo que nosotros hicimos. Las personas van a ver la generosidad de nosotros y van a decir, gracias Dios por la generosidad de esta persona, gracias Dios por la generosidad de estos hermanos, gracias Dios por la generosidad de tus hijos, y te damos gloria y te damos alabanza. Ese es el deseo de Dios, que las personas puedan conocer a Dios a través de nuestra generosidad. Y número 3, el resultado de ser generoso es que honramos a Dios. Dios se siente honrado. Dice Proverbios 14:31, el que oprime al pobre ofende a su hacedor, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Cuando nosotros vemos la necesidad de las personas, y no solo las vemos, sino que actuamos, cuando nosotros venimos y damos, y no solamente damos, sino que somos generosos, damos más de lo que podemos dar muchas veces, y somos generosos y damos en abundancia, el Señor se siente honrado, el Señor es honrado. Y aquí hay un verso que me llamó mucho la atención, porque dice, en Proverbios 19:17, dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor, y no se queda ahí solamente en que le prestamos al Señor, dice, y Él te lo pagará. Y yo estoy seguro 100% que Dios te va a pagar eso y te va a dar más de lo que tú diste, porque Dios así es generoso, y es generoso cuando nosotros le damos, cuando le damos a nuestro prójimo, cuando le damos al pobre, ¿verdad? Entonces, el deseo de Dios es que nosotros podamos honrarlo, que podamos darle gloria a Él con nuestras acciones, con nuestra generosidad, porque no simplemente es dar, sino que dar de manera generosa. Ahora, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que entender y tomar en cuenta cuando damos. Tenemos que tener cuidado en el hecho de no buscar ser alabados. Cuando damos no tenemos que buscar ser alabados. En Mateo 6, del 2 al 3 nos dice, por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Dice, les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Y eso es cuando nosotros venimos y hacemos algo y le damos a los pobres o le damos a alguien y empezamos a publicarlo, a anunciarlo, como hoy en día es tan normal que la gente ve a los pobres, va donde los pobres y llevan cámaras y las suben a TikTok, lo suben a YouTube, lo suben a todos lados para que vean lo generosos que son. Y este verso dice, les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Simplemente van a recibir la recompensa de ser reconocidos, de ser, ellos le ayudaron, pero perdemos la recompensa valiosa que es la que Dios nos da. Y en el 3 dice, más bien, cuando dejas a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos ser prudentes en la manera de dar.
Y esta es la forma correcta de dar, que no se entere nuestra mano izquierda de lo que hace la derecha. Número 2 dice, no dar por presión o con mala actitud. Porque muchas veces eso es lo que sucede. Estamos en la iglesia o estamos en algún lado y por presión de nuestro cónyuge, por presión de nuestros amigos, o estamos en la iglesia porque vemos a alguien que va a ofrendar, y como él va a ofrendar, yo también tengo que ofrendar, porque no puedo dejar que él ofrende y me mire a mí que yo no ofrendo. No, dice no dar por presión o por mala actitud. Y en 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. En otras versiones dice, Dios ama al dador alegre. Y la verdad que aquí esto nos dice, tenemos que tomar una decisión cuando damos. Yo decido cuánto dar. Yo decido cuánto dar, es una actitud en mi corazón. No por presión, no porque me están viendo, no porque me están obligando, no porque, no sé qué es lo que sucede en ese momento cuando tú das, pero la decisión de dar tiene que ser genuina, tiene que ser así como Dios nos dio en amor, por amor a Dios, por obedecer a Dios. Y no darlo de mala gana. Ay, yo voy a dar esto porque ya. No, esa no es la actitud. La actitud tiene que ser en humildad, tiene que ser en amor. Y número 3, y esta es lo pensé y estuve meditando en esto, de no siempre podemos dar lo que nos pidan. Y es que aquí es donde muchos de nosotros caemos en el error de creer de que tenemos que dar siempre lo que nos pidan. Y muchas veces no tenemos que dar. No tenemos para darle todo lo que nos pidan. Entonces no podemos dar lo que tenemos, pero esto no quiere decir de que no podemos dar. No podemos dar de lo que tenemos. Si yo tengo algo y alguien me pide, si alguien me pide 20 y yo no tengo para darle 20, pero tengo 10, puedo darle 10. La intención aquí es que demos. Y miren en 2 Corintios 8:12 dice, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. O sea, la actitud cuando nosotros damos, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra actitud cuando damos? Y dice, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. O sea, si lo das con alegría, si lo das sin renegar, cuando lo das de corazón. Y dice, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Y es aquí el problema. Muchas veces nosotros nos comprometemos y decimos, yo voy a dar tal cosa. Y caemos en el error de que cojo prestado, me comprometo con un banco para sacar un préstamo porque tengo que darle a alguien, o simplemente yo me comprometí con alguien que le voy a dar y hasta llego a mi trabajo y robo de mi trabajo algo que prometí que no era mío, ¿verdad? Y ese es el punto. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo dar lo que no es mío. Y aquí hay un punto también muy, muy importante. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando damos, porque tenemos familia, tenemos personas que están a nuestro cargo. No podemos dejar pasar hambre a nuestros hijos, no podemos dejar a nuestros hijos sin comer porque nos comprometimos a dar algo que no era de nosotros, era de nuestros hijos. La comida de nuestra familia. Yo no puedo venir y ser de esta manera, porque dice que soy peor que un impío, soy como un impío cuando hago esto, ¿verdad? La verdad es que tenemos que tener cuidado la manera en cómo damos. Es pensado, es de la manera. Dios tenía un propósito cuando dio a Jesucristo. Dios lo tenía todo claro. Él lo dio y Él sabía. Y es lo mismo con nosotros. Tenemos que entender de que no podemos dar lo que no tenemos.
No podemos dar lo que no nos pertenece. No podemos dar lo que no es mío. Si tienes para dar, dalo, pero que sea tuyo, que no comprometas a nadie más. Dice Proverbios 21:13, y aquí con esto quiero que entendamos lo que les quiero decir. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. El hecho de que yo venga y no siempre dé lo que me piden, es que tampoco puedo dejar de dar, ¿verdad? Tenemos que buscar que esta persona que te pide no se vaya con las manos vacías, sino que, hey, de lo que yo tengo te doy, ¿verdad? Y te doy, me puedo quedar sin el pasaje de la guagua o sin el pasaje del taxi, ¿verdad? Pero te lo doy y esto es lo mío, esto es lo que te puedo dar. Pero no te puedo dar más de lo que yo no tengo, pues si yo no tengo no te puedo dar. Entonces ese es el punto, ¿verdad? Y muchos de nosotros confundimos el verso que está en Mateo y en Marcos de la viuda que dio sus talentos, sus dones, ahí ¿verdad? Dio de sus blancas. Dice, dio de lo que tenía, ¿verdad? De lo poco que ella tenía, ella lo dio, ¿verdad? Pero no dice que ella dio lo que no tenía, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro eso, de que el deseo de Dios es que demos con alegría, que demos con gozo, que demos más allá de lo que yo considero que puedo dar a veces. Porque a veces pensamos, hey, yo tengo 100 pesos. ¿Será que le puedo dar los 100 pesos? Bueno, dale los 100 pesos, el Señor va a proveer. Pero tú no tienes 200 pesos, solo tienes 100 pesos. No vas a ir a robar, no vas a quitarle a alguien los otros 100 pesos. Dale lo que tienes. Y bueno, como reflexión, ¿verdad? Como reflexión es que una mano cerrada no puede recibir. Una mano cerrada no puede dar, ¿verdad? Y esto es una realidad. Cuando nosotros tenemos un corazón duro para dar, cuando nosotros tenemos un corazón duro para dar y está cerrado, no vamos a poder recibir y no vamos a poder dar. Entonces el deseo de Dios es que nosotros podamos amar a las personas, así como Cristo amó a las personas y se entregó, que nosotros podamos dar, abrir nuestras manos y dar. Y de la manera en como nosotros damos, el Señor va a bendecirnos y nos va a dar abundantemente, nos va a dar abundantemente para que podamos dar. Y eso va a ser un círculo que vamos a ser enriquecidos y el Señor va a dar y dar a medida que nosotros damos de corazón, y la actitud con que nosotros damos, eso es lo que marca, ¿verdad? Si yo lo doy con alegría, si yo lo doy con gozo, eso es lo que va a cambiar aún el corazón de las otras personas. Cuando vemos a otros dando con alegría, eso nos entusiasma. Cuando yo veo que los hermanos comparten entre ellos, cuando veo que damos y sin esperar nada a cambio, eso impacta la vida de las personas, ¿verdad? Y vemos aquí en Hechos 20, 34, 35 que Pablo nos da el ejemplo, nos da un ejemplo y dice, ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Y ese es el punto. Hay más bendición en dar que en recibir. Somos bendecidos en todo sentido, no solamente monetario, no solamente con dinero, con salud. Nuestros hijos están saludables, nuestros hijos están creciendo bien. Nosotros tenemos salud, no hay enfermedad, no hay
estrés, no hay tantas cosas que en el mundo sufren, ¿verdad? Cuando nosotros somos generosos, vamos a ser bendecidos, ¿verdad? Y es más bendecido cuando damos, somos más bendecidos cuando damos. De nuevo, solo quiero recordarles que la generosidad es una expresión tangible del amor. Cuando somos generosos, tú y yo reflejamos a Dios, reflejamos el amor de Dios para con las personas, para con todos. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos ser reflejo de Él, un reflejo de Él, que lo podamos imitar de tal forma de que las personas le den gloria, de tal forma que las personas puedan glorificar a Dios por la generosidad de nosotros y que el nombre de Jesús, el nombre de Dios sea exaltado, ¿verdad? Y para cerrar, no seamos como el mundo, no seamos simplemente como el rastrillo, que todo hacia nosotros, no, el deseo de Dios es que podamos dar. Y el Salmo 37:21 dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Y nosotros hemos sido justificados por la muerte de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo. Somos nuevas criaturas, nosotros somos justos ante el Padre, y como hijos de Dios, como justos en esta tierra, tenemos que ser misericordiosos y dar. Que esa sea una marca en nosotros, una marca de que los hijos de Dios somos generosos y damos de manera generosa. Ahora la pregunta es, ¿a quién vas a creerle? ¿A las mentiras de Satanás, diciendo que si das lo que tienes te vas a quedar buscando, te vas a quedar pidiendo, te vas a quedar en harapos? ¿O le vas a creer a la palabra de Dios que dice que cuando damos somos bendecidos y que Él nos va a dar en abundancia, nos va a dar de manera que va a sobreabundar para que podamos dar? ¿A quién le estás creyendo hoy? ¿A quién le estás creyendo lo que nos dice? ¿Al mundo, al diablo, a Satanás o a Dios? Esa es la pregunta para ti hoy. ¿Cuál es tu pensamiento con respecto al dar? Si era, no doy porque me voy a quedar a pedir, o Señor, gracias porque hoy puedo entender de que cuando doy soy bendecido. Gracias, Señor, porque cuando doy tú me vas a dar más y en abundancia. Así que pídele a Dios que te ayude a poder dar y poder dar en abundancia, porque el beneficio es para ti y es para mí. Qué bueno es Dios que aún en esas cosas Él nos da en abundancia, Él no nos deja solos. Así que oremos para que Dios pueda darnos la sabiduría para actuar de la manera correcta. Señor, gracias porque wow, tu misericordia para con nosotros es tan grande que aún cuando nosotros nos despojamos de lo que tenemos y lo damos con alegría y lo damos con gozo, tú vienes y nos das abundantemente, tú vienes y nos bendices en gran manera, Señor. Así que te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Aún en eso, Señor, tú eres tan bueno, aún en eso tú eres tan generoso, que tus misericordias son nuevas cada mañana. No tenemos las mismas misericordias de ayer, sino que tenemos nuevas. Y te damos gracias por eso, Dios. Gracias porque tú eres el mayor ejemplo y tu deseo es que te sigamos y tu deseo es que te reflejemos como verdaderos hijos tuyos. Así que gracias, Señor. Danos la sabiduría para tomar las decisiones correctas con respecto a esto y que nos des la actitud correcta para dar generosamente en amor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
gloria a tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres